Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a este canal de prosperidad atrayendo un mejor futuro hacia Canadá. Para aquellos que pues me ven desde hace algún tiempo, muchísimas gracias doble, triple, cuádruple por la sintonía. Para aquellos que me ven por primera vez, muchísimas gracias por haber abierto el link y como siempre les digo, como ya es costumbre en este canal, por favor compartan. No para darle solamente promoción al canal, algo que me vendría muy bien, pero sobre todo para que usted le haga un bien quizás a otra persona que esté esperando esta información y también para que se haga un bien a usted. Recuerde, como siempre digo, cuando usted intenta hacer un bien al prójimo, pues está haciendo un bien a usted mismo. Es la energía de la atracción, así funcionamos todos y pues eso nos ayuda un poco a avanzar. Hoy yo quería hablarles de algo que realmente en cada tutorial que yo hago, yo siempre quiero hablar. Y pues por ahí lo dejo caer, por ahí hablo un poco, pero nunca dejo, nunca, o desde hace rato, digamos, porque sí tengo un tutorial ya un poquito ya pasadito en tiempo. Bueno, no está pasado en tiempo porque esto no cambia nunca, pero sí me gustaría actualizarlo un poco sobre cómo lograr atraer que un empleador lo contacte a usted. Eso es algo que varía mucho entre la posición que usted tenga, entre si usted está ya dentro de Canadá con estatus migratorio y si usted está fuera de Canadá. Es algo y es algo con lo que lamentablemente hay que jugar mucho. Hay dos etapas fundamentales en lograr que un empleador se interese en uno. La primera es lograr un primer contacto, es decir, lograr que el currículum vitae se le haga interesante a una persona que puede ser o un empleador o puede ser una persona de recursos humanos. Normalmente yo le diría que estos empleadores que van a buscar talentos al exterior o no talentos o fuerza de trabajo lo hacen a través de recursos humanos, que son un poco más centrados en o cuadriculados con un formato específico y con los que hay que saber que jugar. Y la otra etapa es lograr que usted pase a la etapa de la entrevista de trabajo, porque hay muchas veces que usted lo contactan una primera vez al empleador, significa que el empleador le interesó su currículum vitae, usted lo contactan, pero no logra pasar a la segunda etapa. Eso a mí me pasó muchísimo al principio, yo después ya pues me hice un poco experta en eso, pero sí al principio me pasó muchísimo. Yo no les voy a hablar de cómo hacer un CV, de eso hay millones y millones y millones de ejemplos en Google, en YouTube, hay muchísimos, muchísimos ejemplos. Tampoco les voy a hablar de cómo pasar una entrevista de trabajo porque ya yo tengo un tutorial sobre eso. De hecho, tengo un tutorial sobre cómo pasar una entrevista en trabajo en persona, cómo hacerlo por cámara. Y si usted va a las preguntas de recursos humanos, son exactamente siempre las mismas. También hay tutoriales sobre qué es lo que no se debe hacer, qué es lo es decir, hay muchos tipos de tutoriales. Lo que yo les voy a hablar hoy son de lo que supuestamente las personas tratan de hacer que no se debería hacer, para llamar la atención de un empleador. Y también les quiero hablar sobre algunas cosas que usted debe, si las va a mencionar, las tiene que mencionar con mucha cautela. Y eso, de eso les voy a hablar, que es un poco del estatus migratorio, sobre todo cuando la entrevista de trabajo se hace con una persona que supuestamente el empleador va a hacer llegar a Canadá. Y eso es muy importante que usted afine en ese sentido. Entonces, lo primero que le voy a decir de manera general, rapidito, es que refiérese a internet para buscar cómo se hace un currículum vitae a la manera de Canadá y si puede buscarlo por provincias aún mejor, pero normalmente en Canadá funciona de la misma manera. Recuerde, en los formatos, vaya a lo que es los formatos, a lo que es la forma, es decir, todo lo que son no utilizar las negritas, no utilizar mayúsculas, donde no se debe hacer y no pasar más de 2 hojas, un CV, puede quizás tener una hoja y alguito, pero no debe tener mucho más, eso debe hacerlo. Hay personas que aconsejan, hay muchos lugares que se aconseja hacerlo con una carta de presentación. Yo lo hice, yo lo tengo con una carta de presentación, que no es lo mismo. Hay personas que dicen, ¿para qué voy a hacer la carta de presentación si no es el currículo? La carta de presentación va muy centrado a valorar usted mismo, a darse un poco de importancia y pues a venderse, digamos a venderse. Así que yo recomiendo que por ahí puede ser que la haga. Yo quizás le puedo leer la mía. En realidad, bueno, en realidad, pues la mía yo no sé, porque tendría que buscar, está en francés,
Pero la mía, lo que yo recuerdo que dice, bueno, es mi nombre, mi apellido, mi dirección, y entonces dice yo, fulana de tal, le ofrezco. Eso es importante, que muchos empleadores dicen que no utilicen nunca busco trabajo o cosas así, sino que usted ofrece su servicio en tal puesto, porque considero que yo tengo una experiencia fuerte con tal rama, llevo tantos años utilizando, y entonces ahí pues tiene que poner algunas cositas que más o menos mi carta de presentación tiene como unos 3 párrafos, y en segundo párrafo dice yo soy una persona dinámica, así, 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 que soy capaz de trabajar en equipo, pero a la misma vez de tomar decisiones. Todo eso también varía de acuerdo al puesto de trabajo que usted vaya a aplicar. Lo otro es la parte del currículo. Como le decía, un currículo de una hoja. Verifique cómo se hace un currículo en francés, perdón, en Canadá, en el idioma que usted escoja hacerlo, sea francés o inglés, según la provincia, según el empleador. Identifique muy bien la falta de ortografía, las expresiones, lo mejor que usted pueda. Y, por supuesto, no tampoco lo haga. Yo no critico que tenga su faltica que otro, porque de todas maneras no somos perfectos. Y lo otro, bueno, lo otro es que, como le decía, busque en internet y verifique eh, cómo debe de hacerlo y qué es lo que más conveniente es en su caso. Muchas personas dicen que, por ejemplo, no, en caso, hay diferentes tipos de currículum, o de resumen, como usted le llame. Hay uno que es muy popular, que es el cronológico. Hay que tener mucho cuidado con el cronológico, porque a mí me han tomado de atrás, en este último empleo que yo tengo, me tomaron de atrás para adelante, y necesariamente no estaba diciendo nada mentira, simplemente que como quería hacer el currículum un poco más corto, pues no quería poner todos los empleos de tal mes a tal mes, entonces me quedó como un hueco, y ahí eso hay que tener un poco de cuidado, porque cuando me llamaron por teléfono, pues ahí yo tuve que entrar a justificar ese hueco. Entonces es muy importante que si va a utilizar un cronológico, pues, y usted va a jugar un poquito con los meses, no ponga los días, ponga nada más que los meses o ponga los años, verifica cómo puede hacer eso. Entonces, lo que yo les quiero recomendar personalmente, que yo siempre lo he dicho, pero lo quiero decir, cuando usted envíe currículos, si usted envía 50 currículos, usted tiene que anotar en una hoja a qué empresa específicamente usted le mandó un currículo. Y lo segundo, si por alguna casualidad la empresa lo llama, porque muchas veces le pueden, como usted está al exterior, yo me imagino que puede ser que le manden un correo con un link para una entrevista, y eso le da a usted un tiempo a buscar quién es el empleador, qué hace, cómo funciona. Entonces, eso un poco, ¿no? Entonces, pues quizás por ahí le dé tiempo, eso sería bueno. Pero si por alguna casualidad usted recibe una llamada de un número, y usted es un número internacional, por alguna manera, un WhatsApp, yo siempre recomiendo no tome la llamada. Espere el tiempo de escuchar el mensaje vocal, de buscar quién lo llamó, porque si usted toma el mensaje y dice, ¿quién me habla? No, para un empleo. Ah, sí, sí, sí. Así desesperado, ¿no? Y sí, sí, pero ¿cuántos los empleos? Porque yo apliqué como 10. Entonces, pues eso, la verdad, lo deja en una situación muy mal parado. Es decir, lo importante es que usted sepa quién lo está llamando, usted no hable de otras aplicaciones que usted ha hecho. Ahora, ¿qué yo quiero recomendar específicamente? Que es aquí donde viene el punto. Cuando yo llegué a Canadá, bueno, yo lo digo, yo llegué con mi residencia permanente, es decir, yo al otro día ya yo tenía derecho a trabajar legalmente como número de seguro social, con todas estas cosas. Y pues primero, uno siempre cuando llega, pues trata antes de acomodarse, antes de ir a la escuela, antes de estudiar, antes de buscar, pues uno trata de hacer un trabajo un poco general, un poco de qué es lo que puedo resolver, porque saben que uno sabe trabajar en una tienda, trabajar en un mercado, trabajar en una fábrica, pues uno intenta todo este tipo de cosas. Y yo intenté trabajar en un mercado. Lo primero que me dijeron, no, tú no puedes poner que tú eres licenciado, tú no puedes poner que tú estudiaste. Trabajar en un mercado lo que lleva aquí nada más es secundaria 5, que en el sistema de Quebec viene siendo 5 años de secundaria, viene siendo como nosotros decimos la prepa en México quizás, o 12 grados en mi país, pues viene siendo así, ¿no? Entonces pues tienes que reinventar todo un currículo. Es que eso es decir mentira. Bueno, eso quizás es decir, no es decir toda la verdad, como yo digo. Es decir, usted no, yo, por ejemplo, la gente que están afuera, yo sí les recomiendo que sean muy cuidadosos, porque usted está con una situación migratoria quizás un poco más delicada, en el sentido de que intenta entrar. Entonces, pues la gente se inventa unos currículos a veces que no tienen nada que ver, y a pesar de que muchas veces el empleador, y usted tiene que estar preparado para esto, le puede pedir 2 números, 2 personas para referencia, en lo que usted tiene que decir su nombre, su apellido y el cargo. Usted normalmente tiene que previamente avisar a estas personas, a pesar de que esto puede pasar. Y en el caso yo pienso que de las personas que están fuera del exterior, quizás sea un poco más difícil, porque el empleador tendría que buscar a alguien que hable español para poder
pero eso no es imposible. Y aquí hay mucha gente que habla español, en las empresas siempre, siempre, siempre va a encontrar a alguien que es de nacionalidad latina. De hecho, yo ayer un comentario muy cortico, ayer o antes de ayer, que yo llevé a mi hija al dentista y la doctora que me atendió, yo nunca hubiese imaginado que era peruana, jamás, 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 no tenía acento, era muy, no parecía como nosotros los latinos que somos de piel más oscura, que somos así, y era al final fue que yo vi su nombre, de su apellido, como decimos, y ella me dijo, no, de hecho me hizo la acotación, me dijo, yo nací en Perú, es decir, quizás no se identificaba totalmente como peruana, pero increíblemente aquí estamos llenos de personas y de hecho me preguntó, ¿quieres que te hable en francés o en español? Le dije, no, en francés, porque había un colega de ella que estaba escuchando y me pareció un poco de mal gusto, ¿no? Pero bueno, lo que le quiero decir con eso es que nosotros aquí en los centros de trabajo hay muchas personas que hablan español, así que eso no le va a ser difícil. Prepárase para eso en caso que le pidan dos referencias estas personas y que usted debe preparar previamente y debe tener siempre una entrevista. Lo que les quiero también decir es que si usted va a hacer un CV, yo siempre les digo que verifiquen qué es lo que el empleador busca, busquen el no y más o menos pongan esto. Tiene que saber qué es lo que requiere el empleo. Si el empleo requiere que usted tenga 3 años, usted tiene que acomodar que el currículo tenga 3 años. Si usted tiene que acomodar esto por algún lado, tiene que verificar que todo esté correcto sin decir mentiras, porque pudiera verse comprometido su situación de migratoria. Y hay personas que sí lo hacen. Ahora, lo que yo también quiero decir es decir, los empleadores no son bobos. Los empleadores saben que usted va a llegar a Canadá que hay un cierto interés migratorio en todo esto, que hay un cierto deseo de venir a Canadá y tener un estatus. Entonces, yo les recomiendo que una entrevista, si el empleador le hace un poco de énfasis en esto, pues usted se prepara un poco. Recuerden que hay muchos empleadores que lo traen a usted, por supuesto, con situaciones quizás un poco más desventajosas para la persona, más ventajosas para el empleador, y sucede muchísimo, muchísimo en la práctica. Lo digo porque yo lo he visto, pero para usted no es capaz de imaginarse. Lo vi mucho con el empleador este que le mencioné en el tutorial anterior con Technicolor. Ellos traían personas y no llegaba a los 7 meses de contrato, que muchas veces eran por 8, y se les iban con el competidor, porque hay muchos empleadores que no están aptos ni saben cómo traer personas, pero una vez que la persona está aquí con un contrato de trabajo, pues simplemente hacen una oferta y la persona es ávida. Es lógico que la persona quiera ir es lógico, eso no es criticable, pero el empleador, por supuesto, entonces pierde una persona, pierde tiempo que él pasó, pierde tiempo que lo preparó, porque no es lo mismo adaptarse al mercado canadiense. Entonces, eso es la verdad. Es muy importante que usted se prepare para saber cómo responder en una entrevista de trabajo si la situación de la pregunta se le presenta. El empleador, como le digo, no es bobo. Usted tiene que decir, por supuesto que me interesa trabajar en Canadá, por supuesto que me interesa el mercado canadiense, por supuesto que me interesa en un futuro quizás ver otras expectativas, pero por el momento yo estoy muy, muy interesado en trabajar para usted, en hacer prosperar su empresa, en prosperar yo y hacer un equipo que prosperemos juntos. Eso es fundamental en este país. Es decir, en este país que usted le diga al empleador que me gustaría prosperar, me gustaría hacer prosperar la empresa, trabajar en equipo, que todos lleguemos que avancemos como un buen equipo. Eso pues la verdad le gusta a todos los empleadores que usted lo diga. Así que tengan mucho cuidado con este tema migratorio, que no se haga tampoco el desinteresado, no, yo no me interesa esto, lo otro, tampoco, porque ellos no son bobos. Y algo más que yo quería decirle con relación a esto de la migración, que realmente se me fue un poco con esto de la entrevista de trabajo, se me fue un poco de la mente, pero que son cosas que lamentable, que son pequeñas preguntas que a veces a usted le pueden hacer en una entrevista de trabajo, con lo que usted tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso. Y como les digo, también, por ejemplo, una persona que esté, una diferencia muy grande que yo veo entre una persona como residente permanente que esté aquí y una persona que está afuera, es decir, yo, por ejemplo, si voy a una entrevista de trabajo, yo puedo poner al empleador por las nubes diciendo que este es el empleador con el que yo siempre he soñado. Y quizás no se vea mal, pero como les digo, la persona que está afuera sabe que lo que está buscando es una oportunidad de trabajar. Y si bien usted puede recalcar muy bien que el empleador, que le gusta, que esto, que lo otro, que sabe quién es el empleador, pero tampoco lo haga ver como lo único, porque esa persona sabe que usted lo que está buscando es una oportunidad de entrar a Canadá. Y otra cosa que, bueno, ahora ya recuerdo que les quería decir, es que usted haga un poco de
no solamente en el valor que usted le va a dar a la empresa, en el valor, como usted le va a trabajar, pero también en el carácter fiel que usted le va la fidelidad que usted va a tener con esa persona, es decir, con esa empresa. Es decir, haga ver eso, que usted quiere ser fiel a aquella persona que lo va a dar una oportunidad y quiere que trabajar en base a eso. Por supuesto, haciendo siempre valer sus características. Yo les recomiendo, primero, eso lo digo, que si usted no está primero, yo les digo también, como les he explicado, hay preguntas que le van a hacer siempre clave, que se repiten de entrevista en entrevista y que hay respuestas que son claves, están en internet, solo modifíquelas un poco porque como suena repetitivo, todo el mundo dice lo mismo cuando le pregunta cuál es su peor defecto, cuál es su mejor virtud, haga ver como que usted tiene un plan, que usted tiene un plan a largo plazo con la empresa. Usted, por supuesto, haga ver eso. Eso es muy importante, que el empleador vea que usted realmente no está llegando aquí para entonces irse y buscar la residencia permanente y esto y lo otro. Si haga un plan largo, si usted va a modificar el currículo de alguna manera, hágalo muy cuidadosamente porque eso le pudiera traer consecuencias. Y prepárese para la entrevista de trabajo, que es lo más importante. Lo que quería decirles es que si usted, por ejemplo, tiene alguna dificultad con el idioma, dígalo antes, diga, mire, tengo alguna pequeña dificultad, apréndase de memoria. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé, yo en mi inglés no era muy bueno y yo tenía que hacer entrevistas en los dos idiomas porque era un servicio a la clientela y yo me aprendí cosas de memoria en inglés que me funcionaron perfectamente bien. Yo me aprendí lo que me preguntaron. Yo sabía que es una entrevista prácticamente ya realizada. Yo me aprendí lo que me preguntaron y pues lo logré hacer correctamente. Es decir, busca algunas preguntas, practíquese. Pida disculpas antes de empezar por el idioma si no lo habla bien. Eh, si usted tiene necesidad de pedir quizás un traductor, hágalo. Yo lo haría en último recurso, pero quizás antes de perder una entrevista completa, pues yo quizás lo pudiera pedir. Por supuesto, usted tendría que buscar la persona, usted, no ellos, pero usted puede. Y yo le digo más, no lo haría con anticipación, lo haría en el mismo momento de la entrevista. Es decir, trataría de intentar la entrevista y si yo veo que el empleador está como interesado, eso sería un último recurso. Pero antes de perder una entrevista, pues en el medio de la entrevista le digo, ay, ¿usted cree? Le digo, si no sé, en francés o en inglés, do you think that I'm allowed to use a translator because I'm feeling not good in this moment and I want to express everything that I want in this opportunity? Algo así pequeño, pero que muy respetuosamente que le diga, le diga al empleador que usted necesita un traductor y que no quiere perder esa oportunidad de expresar y demostrar sus conocimientos. Lo mismo en francés, je m'excuse, je suis vraiment désolée, je croyais être en mesure de compléter l'entrevue, mais dans ce moment-là, je crois que j'aurais besoin de quelqu'un, si vous me le permettez. Sí, muy bien, pero antes de perder una entrevista, lo digo, último recurso, antes de perder una entrevista, normalmente ellos son muy flexibles con eso. Lo digo de verdad, el empleador está buscando un talento, está buscando una persona. Y cuando digo talento, no me estoy refiriendo a un licenciado, es decir, talento en todos los sentidos. Es decir, desde una persona que sea para servicio de transportar, que a lo mejor le va a hacer 10 viajes, pero el empleador lo necesita necesita esa persona que de verdad le saque adelante esa mercancía, que se la lleve. Entonces, por ese momento le digo la verdad, esa es su oportunidad. Usted tiene que demostrar, usted tiene que concentrarse en su situación, no hablar mucho de temas migratorios, no tampoco estar perdido, pero saber un poco de la empresa, decir, no diga, apliqué para 20 empresas, no, yo he aplicado 2 o 3 empresas, he aplicado 2, 3, si le preguntan, si no le preguntan, ni menciona ese tema. Pero bueno, en el caso de la pregunta no diga mentira, pero tampoco diga que aplicó para 20, 30 empresas. Tiene que ser muy cuidadoso con lo que diga para poder pasar a la próxima etapa. Entonces, amigos, voy a venir la semana que viene con más de inmigración, pero quiero seguir con las provincias rurales. Espero que hayan visto el tutorial anterior completo, porque lo mejor está en la última parte. Busquen los empleos de regiones que les di el link, busquen el UPA que les di el link, busquen, hay alguien que me preguntaba dónde está el transportador, es Patrick Morán, está puesto ahí todos los empleos, busquen, y últimamente parece que como he estado buscando, pues me salen más que voy a tener que hacer más tutoriales para los empleadores. Les deseo muchísima suerte, apliquen, no se desanimen. Si usted ve que ha aplicado y no lo han llamado, pues busque otra vía, aplique, no es exenta. A veces las personas dicen, no, yo quiero emigrar, pero ¿cómo vas a emigrar? Es que ya lo sabes, ya tienes un plan migratorio. ¿En qué nivel estás del idioma? ¿En qué nivel estás con qué carrera? ¿Por qué vía? Hay personas que, por ejemplo, ahora mismo el tema de la restauración,
Hay muchos restaurantes, muchos hoteles, muchas de estos sistemas turísticos. Vayan a las zonas turísticas donde están buscando esas personas. Hay zonas turísticas específicamente que buscan y los necesitan. Entonces, vaya ahí y mire a ver si puede aplicar directamente, pero aún se ve en correspondencia con eso, a no ser que usted no pueda de ninguna manera atestiguar que usted trabajó en el hotel, no sé, no sé, tal hotel o tal cosa, no pueda atestiguarlo, pues ya la verdad el currículum le quedaría muy corto, pero de lo contrario, pues trate de girarse por ahí. Así que bueno, amigos, hasta la próxima. Les deseo muchísima suerte, muchísimas cosas buenas en este fin de semana, muchísima energía positiva. Pase todo el fin de semana buscando, invierta 24 horas buscando en internet y haciendo un buen currículum y preparándose y estudiando. Hasta la próxima.